en lo que hayas podido entrenar durante todo el año, que fue mucho y bueno, que habíamos entrenado muy bien, sino que luego la competición influye en muchos factores. Influye el factor psicológico, el factor de que era la primera Olimpiada y se me quedó un poco grande el entorno, no la carrera, sino el entorno, el yo verme allí, la importancia que le daba, televisión por todos lados, prensa por todos lados, y a mí se me quedó un poquillo grande todo aquello. Estaba más casi pendiente de lo ajeno que lo que era la competición en sí, y la competición no me salió todo lo bien que podía, pero bueno, yo lo consideré en su día como un premio a un esfuerzo de muchos años, y así al final lo tengo que valorar, porque lo que es la competición en sí, la verdad es que me salió bastante mal. Sin duda alguna, el paso de Fernando Vázquez por las pruebas más importantes para cualquier deportista, que son unas Olimpiadas, pues ha marcado un punto importante en el deporte ciezano. Fernando, y ahora con el paso del tiempo, ¿eres consciente que en ese momento de tu paso por las Olimpiadas de Atlanta marcaste un hito importante dentro del deporte aquí en Cieza? Sí, de hecho te quería comentar también antes que la importancia de la Olimpiada, que se la doy ahora mucho más que en aquella época cuando hacía deporte y cuando estaba metido, porque para mí fue una prueba mala, borrón y cuenta nueva, tenía que pensar en el siguiente campeonato del mundo, etcétera, etcétera. Pero al paso del tiempo, que la verdad es que en Murcia y en Cieza me lo han reconocido muchísimo, me han dado muchos premios, me han llamado muchas entrevistas, me han llamado para ir a hospitales, por el mero hecho de ser olímpicos, que igual hay muchos deportistas que no son olímpicos pero hacen grandes resultados y no se les valora tanto solo por el hecho de estar en la Olimpiada. Y al paso del tiempo es cuando yo valoro realmente que bueno, que estar en unos Juegos Olímpicos es una experiencia única. Estar arriba ya y hacer, pues, como hizo Juanma, quinto o ya ser medallas, será la bomba, pero vamos, desde luego lo que es el estar allí al paso del tiempo, cuando has dejado el deporte, sobre todo cuando ya lo ves por la tele, lo ves de una manera totalmente diferente, es cuando te das cuenta de la importancia de decir, joder, pues la verdad es que es un logro importante haber estado en un Juego Olímpico. Como también ocurre pues con todos los deportistas de élite, pues hay que sacrificar ciertas cosas, ¿verdad? Fernando, supuso mucho sacrificio para ti el estar entre los mejores, y también lo que es importante, ¿te sientes satisfecho con tu carrera deportiva? Me siento satisfecho de todo lo que hice, y me queda un poquito de insatisfacción de pensar que podía haber hecho un poco más, según resultados, o sea, según quizás lo que yo he entrenado. Yo muchas veces he entrenado muy bien, pero luego no he competido tan bien como he entrenado. Entonces, a veces te queda un poco la insatisfacción de poder decir, joder, pues podía haberlo hecho un poquito mejor. Pero también luego pues dice, bueno, lo pasado pasa estar, puedo dar gracias a Dios que no me ha ido mal la vida, no me ha ido mal el deporte, se lo debo al deporte, yo le debo muchísimas cosas, casi todo lo que soy en la vida, y en ese aspecto sí que estoy satisfecho de poder haber dicho, he ejercitado una carrera deportiva importante para las metas que nosotros nos marcamos, que las conseguimos casi todas, y al paso del tiempo pues puedo estar satisfecho de decir que los objetivos se cumplieron, y que gracias a esos objetivos y al deporte y a la marcha atlética en particular, pues yo soy quien soy, digamos mi personalidad, la forma que enfoca en la vida, y tengo que darle gracias, y la verdad es que tengo que estar siempre profundamente agradecido al atletismo. Personalmente, como decimos, un atleta, un deportista en general de élite, el que se desenvuelve entre los mejores del mundo, pues tiene que sacrificar mucho. Fernando, ¿tuviste que sacrificar mucho de tu vida personal para llegar donde has llegado? Quizás no tanto como si tuviera que hacer deporte ahora mismo, porque ahora la verdad es que tengo familia y una familia numerosa, y sería mucho más. En aquel entonces la que más se sacrificó fue la que era mi novia, que ahora es mi mujer, que se pasaba larguísimas épocas sin estar aquí. Mis padres, porque yo recuerdo que cuando empecé, ahora no lo sé, cuando yo empecé se hacían concentraciones en Navidad, pero en Navidad hablamos desde el 22 de diciembre hasta el 8 de enero, o sea, toda la Navidad, y yo pasé, creo recordar, 6, 7, 8 años sin pasar una sola Navidad en mi casa. Entonces, pues todo eso lo echas un poco de menos, ¿no? Pero también te tengo que decir que yo me dedicaba plenamente al deporte, era mi fin, quería llegar a cumplir mis objetivos, y en ese momento pues tampoco echaba de menos estar en mi casa, porque estaba donde quería y hacía lo que me gustaba realmente. Entonces, bueno, valorando que, salvo esas pequeñas cosas, pues todo lo demás tampoco lo pasé tan mal como se puede pensar.
Ahora para continuar con la entrevista te voy a hacer, pues, te voy a decir una serie de nombres y bueno, pues tú ya nos haces un comentario o bien de cada uno en concreto o bien de todos en conjunto, ¿verdad? Bien, nos comentas de cada uno. Club Leo, José Antonio Carrillo, Juan Manuel Molina, Benjamín Sánchez. Pues podríamos hacer algo en conjunto, porque son nombres sueltos, pero van todos en un conjunto. Empezando por el Club Leo, evidentemente el club en el que he estado toda la vida y en el que sigo estando y en el que llevo a mi hijo, o sea, a correr incluso, o sea que no será tan malo cuando incluso yo a mi hijo lo sigo llevando. Y podemos decir que el nombre de José Antonio Carrillo va vinculado por el Club Leo, porque el Club Leo sin José Antonio Carrillo, al día de hoy, hasta que no cambien las cosas, digamos que decir José Antonio Carrillo Club Leo es lo mismo, porque es exactamente lo mismo, es el que se encarga absolutamente de todo, es entrenador, presidente, tesorero, lo es todo en el Club Leo. Entonces, yo a José Antonio le debo lo mismo que te he dicho del deporte, se lo puedo deber a él personalmente, porque desde que yo empecé, o sea, desde el primer día hasta el último, él ha estado siempre ahí. Hemos tenido nuestros más, nuestros menos, evidentemente, como todo deportista profesional con su entrenador y tal, pero lo que es en sí la formación básica en el deporte, todo ha sido gracias a él. No solo yo, sino yo creo que casi todo el atletismo en general se lo debe a él. Podríamos decir que a veces no llega o a veces se pasa, se puede comentar. Lo que es inestimablemente está clarísimo que sin él esto no funcionaría, o sea, o no se hubiera llegado hasta donde estamos. Juan Manuel Molina, pues bueno, yo con Juan Manuel coincidí en mis últimos años de deporte, la verdad, fue compañero mío porque fue compañero haciendo deporte y sinceramente para mí personalmente admirable 100%, porque yo lo vi nacer desde que empezó prácticamente la primera carrera hasta que yo ya que sí que me desvinculé del deporte y él siguió y llegar hasta donde ha llegado, la verdad es que tiene un mérito terrible, porque físicamente es un tío bien dotado, pero evidentemente la admiración que yo le tengo o la envidia que yo le podría tener si yo hubiera sido deportista es que yo hubiera querido tener la cabeza que él tiene, porque es fundamental y yo cuando lo veo digo, joder, si es que es digno de admirar, porque tiene un casco en la competición, lo ves compitiendo y es único. Y Benjamín Sánchez, pues bueno, Benjamín Sánchez es, por decirlo de alguna manera, es mi hermanico pequeño, porque yo a Benjamín desde que empezó con 5 o 6 años allí dando vueltas a la pista hasta ahora lo he seguido. Ahora que ya mide 2 metros, que ya me saca 2 palmos y cuando yo tengo fotos con él de yo ir marchando y él por delante, levantándose un palmo del suelo. Y quizás ya no es la promesa, ya es el presente. Y el presente es desearle lo mejor de lo mejor. Ya ha conseguido estar en grandes campeonatos, que eso es importantísimo. Tiene el reto importantísimo de este año, la asistencia a los Juegos Olímpicos. Y a partir de ahí esperar el despegue igual que Juan Manuel Molina. Bien, pues después de tanto sacrificio, después de tanta competición, de momentos buenos, de sinsabores, de mucho esfuerzo, ¿verdad? Pues llega un momento en el que decides dejar de competir. Fernando, ¿cuándo decides que bueno, pues que hasta ahí has llegado y que ya tu ciclo como deportista ha terminado? Pues la verdad es que después de los Juegos Olímpicos, en el 96, yo abandoné la práctica del atletismo profesional, por decirlo de alguna manera, fue en el 98, creo recordar, 2 años después de los Juegos Olímpicos, más o menos. Yo ya estaba, después del 96, emprendí un negocio de deporte aquí en Cieza y la verdad es que lo que empezó como palabrama un futuro después de terminar el atletismo, se convirtió en que la cosa iba funcionando bien y que tenía que dedicarle tiempo y yo ya me veía en la tesitura de o dedicarme al negocio o seguir haciendo atletismo. Yo sabía que el atletismo se iba a acabar, se terminaría tarde o temprano y tenía que buscarme un futuro. El atletismo no me lo dejaba con pena porque había cumplido mis objetivos y bueno, en la tienda de deportes yo pensaba, como así fue, que podía ser mi futuro laboral y me fue difícil porque esos momentos son muy difíciles de valorar porque dices, bueno, te quedan ahí un par de años, puedes igual conseguir otra vez a un Juego Olímpico o a un Campeonato del Mundo y tal, pero bueno, yo eso ya lo había conseguido y yo lo más dentro de mí sabía que bueno, que estar en un podio de un campeonato del mundo, eso es para elegido. Y podemos ir muchos que son buenos atletas, grandes competidores, pero los podios están
para los elegidos. Y valorando todo lo que tenía, y que yo ya tenía un hijo también y tenía que dedicarle tiempo porque quería verlo crecer, pues decidí que lo mejor era pues dejar el atletismo con todo el sentimiento del mundo. Así fue. Y ya pues para terminar... No atletismo, cualquier deporte. La base de la persona, igual que son los estudios, una base de la persona también es el deporte. Hablando en un lenguaje coloquial, como yo le digo a mucha gente, digo, yo a mi hijo le llevo a hacer atletismo, yo no quiero que sea un campeón, yo quiero que sea buena persona, pero prefiero verlo 2, 3, 4 días en la pista de atletismo haciendo lo que haga, que no verlo haciendo el botellón o viéndolo tirado por ahí por las calles sin tener nada que hacer, y etcétera, etcétera. Con mucho respeto a los que hagan el botellón, que me parece perfecto, pero yo como padre lo prefiero. Entonces, eso es esencial en la personalidad de un niño. Igual que le puedes enseñar a leer, le tienes que enseñar a criarse en el mundo del deporte. Pero el deporte puede ser voleibol, puede ser fútbol, a elegir. De campeones, eso ya es una elección personal de cada uno, que con el tiempo y con los resultados, el que lo decide lo es, o el que tiene facultades y decide jugársela, pues lo puede intentar, pero esencial que llegue y se haga una formación como persona en el deporte. Y ese es mi consejo que le doy, no a los niños, sino a los padres, que intenten convencer a los niños de que el deporte es esencial en la vida. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado.